Decidimos visitar el Museo de Salvador Dalí, quien fue un pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo. Nació el 11 de mayo de 1904 y desde su muerte en 1989 se puede visitar la cripta con su tumba en el centro del Museo Dalí. El Museo Dalí fue inaugurado en 1974 y construido sobre los restos del antiguo Teatro Municipal de Figueres. Está considerado como la última gran obra de Salvador Dalí. En sus salas podemos encontrar desde sus primeras experiencias artísticas hasta las últimas obras de su vida. En el museo encontramos obras de arte de todo tipo, pinturas, dibujos, esculturas, grabados, fotografías, entre otros. El museo tiene aproximadamente 1500 obras. En el museo, en el primer piso, podemos observar una fotografía de Salvador Dalí, que es conocido por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a la influencia y admiración por el arte renacentista. También fue un experto dibujante. Los recursos plásticos dalnianos también abordaron el cine, la escultura y la fotografía, lo cual le condujo a numerosas colaboraciones con otros artistas audiovisuales. Tuvo la capacidad de acrisolar un estilo genuinamente personal y palpable al primer contacto, que en realidad era muy ecléctico y que succionó de innovaciones ajenas una de sus pinturas más célebres. Son extraordinarias todas las obras y pinturas que se encuentran en el museo. Incluso hay una llamada La Águila de Valls, una escultura de madera de grandes dimensiones expuesta en la entrada del Museo Dalí. No es obra del genio de Figueres, aunque Salvador Dalí, aparte de pintor, también produjo obra escultórica. El Águila de Valls fue un regalo que, según fuentes del museo, hicieron en Dalí. Otras fuentes apuntan que el regalo le hizo a Gala, la esposa del pintor, en 1970. La entidad cultural unió anhelos de flama de Valls. Sea como fuere, Dalí le consideró digna de ser expuesta y ocupa un lugar importante en el museo. Incluso el águila, de hecho, es una reproducción de una escultura original que formaba parte del bestiario popular y el cortejo festivo de Valls, que había desaparecido en 1936. Un día en Verona habíamos acabado de comer y estábamos esperando un taxi. La lluvia era fuerte y no pasaba ninguno por el lugar. Cuando al fin logramos conseguir un taxi, Dalí en ese instante dijo: "Es casi seguro que lloverá dentro del taxi, ahora que ha dejado de llover afuera". De ahí sale esta obra llamada El taxi lluvioso. Un ejemplar se expuso en la primera exposición internacional del surrealismo que se celebró en París. El maniquí de cera que estaba en el interior tenía los brazos llenos de caracoles. Este coche fue el primer Cadillac de Dalí. En ese entonces solo habían 6 en todo el mundo. El presidente de aquella época también contaba con uno de estos. Este Cadillac expuesto en el museo tiene el vidrio delantero izquierdo roto, ya que en aquella época era un coche muy apetecido por los ladrones. La tumba de Dalí. En medio del museo se encuentra la tumba de Dalí. Dicen algunas personas que era lo que él quería después de su muerte, pero al pasar los años han salido a la luz otras declaraciones donde se dice que no era por voluntad propia, ya que era un moribundo de 85 años. Murió el 23 de enero de 1989. La cúpula del museo, obra del arquitecto español Emilio Pérez Piñero, se ha convertido en un símbolo importante del museo. Además, hace referencia al ojo de una mosca, ya que a Dalí le encantaban porque ven muchas realidades a la vez. La cesta de pan. Esta pintura fue realizada en el año de 1945 y sobre esta obra Dalí dice: "Pinté esta obra durante 2 meses consecutivos, 4 horas cada día. Durante este periodo sucedieron los más sorprendentes y sensacionales episodios de la historia contemporánea. Esta obra se acabó un día antes del final de la guerra. El pan ha sido siempre uno de los temas fetichistas y obsesivos más antiguos de mi obra, aquel al que he permanecido más fiel. Hace 19 años pinté el mismo tema. Si se comparan con esmero las dos obras, se puede estudiar toda la historia de la pintura, desde el encanto lineal del primitivismo
hasta el hiperesteticismo estereoscópico. Esta obra típicamente realista es la que más me ha satisfecho mi imaginación. Aquí tenemos una pintura sobre la cual nada se puede decir. El enigma total. La edad atómica se encuentra ubicado en la Sala del Tesoro, por lo que las obras ubicadas en esta sala eran concebidas por el mismo Dalí como sus joyas. En esta obra, Dalí, utilizando elementos de la mitología clásica como Leda y el cisne, hace referencia a la bomba atómica de 1945 de Hiroshima y Nagasaki. Además, expresó que el átomo fue su momento de reflexión favorito, ya que muchas de las pinturas que realizó durante ese periodo expresan el miedo que sintió. Ecogeológico. Esta es una de las últimas obras de Dalí, una época donde la decadencia de Gala, quien fue su musa, se hace más evidente. Esta obra es triste y melancólica, y el título hace referencia a la forma de la nariz de Cristo que se va repitiendo en forma de roca y constituye una imagen de eco. Dalí creó una sala de apartamento inspirado en los rasgos faciales de la actriz Mae West. El cabello representa una cortina, los ojos simulan cuadros enmarcados, la nariz se muestra como una chimenea y la boca se convierte en un sofá. La idea de la habitación surge a partir de la aguada sobre papel de periódico, rostro de Mae West, utilizable como sala de estar 1935. Decidió llevarla a cabo arquitectónicamente. Dalí se puso en contacto con el arquitecto Oscar Turqués y juntos colaboraron para hacer realidad este sueño surrealista, siendo puramente surrealista. Además, Dalí se adelantó con su aguda a varias corrientes posteriores, el pop art, por ejemplo, y con esa sala a la instalación y los sites específicos. Dalí utilizó esta máscara para un baile de disfraces en 1972. Tiene 4 rostros, 2 con versiones dadaístas de la Mona Lisa, con bigote y perilla, otra con el rostro de Helen Rothschild y la cuarta para el rostro de quien porte la máscara. El busto de mujer retrospectivo es una de las primeras esculturas objeto de Salvador Dalí. Está hecha de bronce y ensamblaje de objetos diversos. Dalí, de manera provocativa, contribuye al surrealismo con objetos que apelan al deseo, al sexo y a la perturbación. De Milo. En esta escultura podemos observar ciertos cajones. El tema de los cajones y las composiciones de Dalí es tan conocido como el de sus relojes. El artista parte de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y afirma que los cajones son una especie de alegorías destinadas a ilustrar una cierta benevolencia, a aspirar los innumerables perfumes narcisas que emanan de cada uno de nuestros cajones. La única diferencia entre la Grecia inmortal y la época contemporánea es Sigmund Freud, quien descubrió que el cuerpo humano, puramente platónico en la época de los griegos, estaba lleno de cajones secretos, que solo el psicoanálisis está en condiciones de abrir. La opinión de Dalí es sobre Venus de Milo, con cajones declina su originalidad a Marcel Duchamp, quien se encargó de construir la maqueta, a pesar de que Dalí ya había dibujado los cajones sobre una escayola. Hace referencia a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Los protagonistas de la obra son Dalí y Gala. A su alrededor hay detalles y recuerdos que representan su vida. ¿Ves estos objetos? ¿Qué te parecen? Correcto, son panes. Panes de 3 picos. El pan es uno de los símbolos preferidos de Dalí. El pintor decoró el exterior de la Torre Galatea de sus museos con muchos panes. Incluso en parte de la historia
Mencionamos que en su fachada exterior el edificio está cubierto por panes de 3 picos, panes típicos de la zona, y está coronado por figuras de maniquís que parecen las estatuillas de los premios Oscar, con los brazos extendidos en distintas posiciones y que se alternan como unas esculturas enormes de huevos. En este espacio podemos observar una copia de la escultura que representa al Moisés de Miguel Ángel Buonarroti, espacio dedicado al monoteísmo que contiene una edición de lujo del libro Moisés y el monoteísmo, 1974, de Sigmund Freud, ilustrado por Dalí, y la réplica del Moisés de Miguel Ángel realizada por el escultor Frédéric Maret, con un pulpo de madera y una cabeza de rinoceronte encima. Este museo se encuentra rodeado de la historia de Dalí, sus amigos, sus vivencias, sus colaboraciones. Es un lugar que tiene implícito el sello del artista. Salvador Dalí tiene obras muy diversas, desde obras surrealistas, dedicatorias y hasta pinturas con ilusiones ópticas. El museo, a pesar de no ser muy grande, tiene obras muy interesantes que nos adentran en la manera de pensar del artista. Me impresionó que la cripta de Salvador Dalí esté ubicada en su museo, porque esto deja claro que él vivió para el arte e incluso después de su muerte continúa haciendo parte de él. Teatro Museo de Dalí es único en su fachada, ya que no solo da a conocer las obras tan maravillosas que hay allí, sino lo extraordinario que es solo llegar y ver cómo está conformado y observar su estructura sin necesidad de ingresar. La mayoría de sus obras son creación de Dalí, pero también se le da el valor agregado que algunas de sus obras son de otros artistas o en colaboración con ellos. Es muy gratificante y emocionante el hecho de visitarlo, porque no solo es el típico cuadro o pintura plasmado, hay desde objetos, autos, esculturas, incluso la comida como el pan, que es la representación principal del museo. Este museo puede ser visitado por cualquier tipo de personas. Mi conclusión frente a este trabajo es que con el pasar del tiempo habrán momentos y experiencias que marcarán nuestra vida a través de los sentidos. Como un aroma nos puede llevar a un pasado y despertar sensaciones olvidadas. Palpar nuestro recuerdo y percibir la realidad de aquel pasado que hoy no quiere abandonar este presente que tanto necesita de él.